Elizabeth Klopfer está preocupada. Los retratos del asesino en serie que ha acabado con la vida de varias jóvenes estudiantes se parece mucho a su novio. Pero cuando llama a las autoridades y pregunta algunos detalles, cree que solo está paranoica y que su pareja no puede ser ese monstruo. ¿O sí? El baúl de mis gatos, siéntate a escuchar y disfruta. Muy buenas, curiosos. Bienvenidos a vuestro podcast El baúl de mis gatos, donde todas las semanas hablaremos, opinaremos y nos sumergiremos en leyendas urbanas, crímenes reales e historias que nos ponen los pelos de punta. Hoy nos trasladamos hasta Estados Unidos, donde en la década de los años 70 decenas de chicas universitarias o jóvenes desaparecían y posteriormente sus cuerpos eran hallados sin vida o eran atacadas. Hablaremos de un hombre que durante toda una década se vendió como un alma inocente e inculpada injustamente por unos crímenes atroces que finalmente confesó. Theodore Robert Bundy, o más conocido como Ted Bundy, seguro que ya habéis escuchado hablar de él, o por lo menos os suena el nombre. Incluso un hombre con una mente tan perturbada y retorcida ayudó a la policía a atrapar al asesino de Green River, el cual acumuló más víctimas que el propio Bundy. Ted les dio a los investigadores detalles sobre cómo los asesinos seriales pensaban, pero empecemos por el principio y retrocedamos a la infancia de este psicópata. También os tengo que decir que el episodio de hoy es un poquito más largo. No he querido hacer dos partes porque me iba a quedar yo con las ganas de grabarlo y vosotros de escucharlo. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Más adelante sería adoptado por una pareja de su madre y adoptaría el apellido de Bundy. Su madre era Eleanor Louise Cowell y su padre nunca se supo quién era. Según he leído, se cree que era hijo de un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los padres de Louise eran muy religiosos y en la época el ser madre soltera y joven suponía un gran estigma social. Además, que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio y sin saberse quién era el padre era algo que los avergonzaba profundamente. Así que durante el embarazo decidieron mandarla lejos y una vez dio a luz ellos se hicieron cargo del bebé. Ted pensó durante años que su madre era su hermana mayor. El abuelo se llamaba Samuel y su abuela Eleanor. Samuel ya era conocido por ser una persona intolerante y agresiva, tanto con su mujer como con los animales. Incluso llegó a tirar por las escaleras a sus propias hijas en varios episodios violentos. La tensión en el hogar Cowell se podía respirar a cualquier hora del día. Eleanor, sin embargo, era muy tímida e introvertida, sufría de depresión y agorafobia e iba a terapia de electroshock, que era el tratamiento que aplicaban en la época para tratar la depresión. El propio Ted más adelante declararía que su abuelo era violento y que maltrataba a su abuela, por lo que se crió en un ambiente hostil donde la violencia era algo normal. Los 3 primeros años los pasó en Filadelfia con sus abuelos. Julia, una de las tías de Ted, contó que en una ocasión se acostó a dormir después de comer, a hacer la siesta, y que se despertó porque notaba que alguien lo miraba fijamente. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Eso de sentirnos observados mientras dormimos y tenemos que abrir los ojos para ver si es así. Pues se encontró a un pequeño Ted observándola mientras sonreía y a su alrededor decenas de cuchillos apuntándole y rodeándola por completo. ¿Veíamos ya un indicio de que algo no estaba bien con el pequeño? Siendo un niño que se estaba criando en un ambiente tan agresivo, de por sí Ted era retraído, poco sociable y además se dedicaba a mutilar y matar a cualquier animal indefenso que se cruzara por su camino. Ya veíamos unos rasgos
bastante claros de lo que iba a ser en un futuro. En el año 1950, con 4 años, se mudó con su madre Louise a Tacoma, Washington, con otros familiares, intentando escapar de esa violencia para que su hijo no se criara en ese tipo de ambiente. A pesar de haber formado todo un teatro haciendo creer a todo el mundo que Ted era su hermano, decidió que lo mejor era cambiar de lugar de residencia. Ya una vez asentados en Tacoma, Louise conoció a Johnny Culpeper Bundy en una reunión de solteros de la iglesia metodista de esa misma ciudad. Con él se casó en 1951 y el cual adoptó a Ted, dándole incluso su apellido. Louise y Johnny tuvieron 4 hijos más, formando una familia numerosa, donde Johnny siempre intentó formar un vínculo de padre-hijo con Ted. No hay que olvidar que él pensaba que sus padres eran sus abuelos y que su madre simplemente era su hermana mayor, por lo que nunca llegó a solidificarse ese vínculo. Durante la adolescencia, uno de sus primos le llamó hijo bastardo y le enseñó un certificado de nacimiento donde constaba que la realidad que había vivido durante toda su vida era una mentira. A este hecho parece que no le hizo mucho caso, pero más adelante hablaremos de cómo lo confirmó. En el colegio fue objeto de burlas y de experiencias humillantes por ser diferente, pero aún así mantuvo un promedio de notas alto. Tanto en el instituto como en la universidad continuó siendo así. Durante el instituto inclusive llegó a ser más sociable y tuvo algo de popularidad. Lo recuerdan como bien vestido y excepcionalmente bien educado. Y aunque empezaba a ser popular, era muy raro que saliera con alguien. Sus hobbies eran el esquí y la política. Sentía una fascinación por la política y pasados unos años incluso lo llevaría a participar en ese terreno. Ted decidió que estudiaría Derecho y entró en la Universidad de Washington, pero poco después hizo un parón y se matriculó en la Universidad de Puget Sound en Tacoma para estudiar psicología. Tenía trabajos a medio tiempo como mozo de almacén, dependiente de alguna tiendecita para pagar sus gastos, pero duraba poco en todos ellos. Sus jefes lo consideraban poco fiable e inconstante. Mientras cursaba la carrera de psicología en el año 1967, con 21 años se enamoró de una compañera, Stephanie Brooks. Era todo lo que él había soñado: guapa, inteligente y procedía de una buena familia adinerada de San Francisco. Para Ted era un sueño que una chica de clase alta se fijara en alguien como él. Aunque la clase social de la que procedía cada uno era muy diferente, a los dos les gustaba esquiar e hicieron muchos viajes compartiendo esa afición. Además, fue el primer amor de Bundy. Estaba tan obsesionado con impresionarla que llegaba incluso a mentir, algo que Stephanie le molestaba muchísimo. ¿A quién le gusta que le mientan? E incluso ganó una beca de verano en la prestigiosa Universidad de Stanford en California, solo para impresionarla. Pero una vez allí, lo que más relució de nuestro protagonista fue su inmadurez. En el año 1968, después de casi 2 años de relación, Stephanie decidió romper con Ted después de graduarse. La sombría personalidad que tenía, que lo veía inmaduro y sin un rumbo fijo en la vida, le llevaron a tomar esa decisión. Pero Bundy esto le hizo obsesionarse con ella. No podía soportar que le dejase y empezó a escribirle cartas para hacerla cambiar de opinión, intentar acercarse a ella y no romper el vínculo. De hecho, lo mantuvieron durante años, pero obviamente fracasó. Entró en una depresión, nada le interesaba y terminó abandonando los estudios. Todo esto generó en él más resentimiento y odio. De hecho, se ha especulado que todas sus víctimas eran similar a ella: jóvenes, de pelo largo, la raya en medio. Podríamos hablar de el detonante para que el monstruo aflorara.
Bundy, si ya tenía poco rumbo en la vida, ahora completamente hundido por haber perdido al amor de su vida, en 1969 confirmó lo que años atrás le había dicho su primo. Su hermana mayor era realmente su madre y sus supuestos padres eran sus abuelos. Esto le afectó aún más porque ya arrastraba una depresión, pero la relación que tenía con ahora su madre Louise prácticamente no cambió, pero sí se volvió en contra de su padrastro Johnny, siendo hosco y desagradable con él. Realmente esto no sabemos si contribuyó a que su verdadera personalidad aflorara, pero sí que son hechos que ocurrieron muy juntos y que probablemente fueran un detonante. Mucha gente cercana a él sospechaba que desde incluso el instituto era un ladrón de poca monta y deshonesto, algo que fue evolucionando y lo llevó de robar cosas pequeñas para satisfacer esa actitud, hasta entrar en casas para conseguir televisores y otras cosas de valor. A medida que se convertía en un ladrón de guante blanco, su personalidad cambió también, de ser tímido e introvertido a tener un carácter centrado y dominante. Volvió a matricularse en la Universidad de Washington para estudiar psicología y se convirtió en un estudiante de honor, además de ser muy querido por sus profesores. Durante esa época también conoció a su segunda novia, Elizabeth. Este es su seudónimo, su nombre real no está muy claro cuál es, pero publicó un libro, El Príncipe Fantasma, mi vida con Ted Bundy. Mantuvieron una relación durante casi 5 años. Elizabeth era divorciada y tenía una hija, trabajaba como secretaria y era algo tímida, pero desde que conoció a Ted se enamoró perdidamente de él y pensó que había encontrado la figura paterna perfecta para su hija. Durante los años 1969 y 1972 parecía que la vida de Ted solo mejoraba en todos los sentidos e incluso tenía grandes esperanzas en su futuro, tanto que empezó a enviar solicitudes a escuelas de derecho mientras se iniciaba en la política. Ayudó en la campaña para reelegir a un gobernador de Washington, algo que le permitió establecer vínculos con gente muy poderosa del Partido Republicano, los cuales usará más adelante. También hizo voluntariado en una clínica e incluso la policía de Seattle lo felicitó por salvar la vida de un niño de 3 años que se estaba ahogando en un lago. Parecía que todo era perfecto y que él también lo era. En el año 1973, Ted hizo un viaje a California para el Partido Republicano de Washington y se encontró con su primer amor, con Stephanie. Ella, al ver el cambio que había hecho Ted, decidió quedar con él varias veces. Tenían citas y ella se volvió a enamorar de él, algo que Bundy hizo a escondidas de su novia. Pasaron teniendo citas y encuentros íntimos durante la época de otoño e invierno de ese año. Incluso Ted le habló a Stephanie de matrimonio. Ella estaba completamente ilusionada, pero él escondía un oscuro plan de venganza. De repente empezó a tener cambios de actitud y de ser afectuoso pasó a ser frío, como si hubiera perdido completamente el interés en ella, hasta que en febrero de 1974 le dio la misma medicina que él había probado hacía años y desapareció sin dar ninguna explicación y nunca más volvió a verlo o a saber de él. El 4 de enero de 1974 se registró un brutal ataque a una chica universitaria de 18 años, Joni Lenz. Fue golpeada con una barra de hierro y violada con la pata de la cama, ocasionándole un brutal desgarro y un daño cerebral permanente. Llegados a este punto, el legado de terror de Ted Bundy empezaría. El 31 de enero de 1974, Linda Ann Healy, de 21 años, era una chica guapa, alta, delgada, de pelo castaño largo y una sonrisa encantadora. Era locutora en la radio. Daba el parte matutino de las condiciones para esquiar en las pistas del oeste de Washington. Estaba cursando el último año de psicología en esa misma universidad.
Ese día salió a cenar a Dantes con sus amigas y después pues a tomar una cerveza en una de las tabernas más populares entre los universitarios. Linda, como tenía que madrugar para dar el parte informativo a la mañana siguiente, se fue a casa temprano a ver la tele y hablar con su novio por teléfono. Después se acostó a dormir y pasó algo. Compartía piso y la compañera de la habitación de al lado no escuchó nada esa noche. Linda se despertaba todas las mañanas a las 5:30 para ir a la emisora de radio. Cuando sonó el despertador ese día, no paró. Hasta que su compañera entró a la habitación para apagar la alarma. Entonces el teléfono empezó a sonar y cuando respondió era de la emisora de radio preguntando dónde estaba Linda. Al parecer no había llegado. La cama estaba perfectamente hecha, dato importante. No había nada revuelto ni raro, así que supuso que iba de camino a la emisora. Pero por la tarde recibió otra llamada. Volvieron a llamar a casa. Ahora eran los padres de Linda. No había ido a cenar como de costumbre y eso hizo que saltaran todas las alarmas. Los padres decidieron llamar a la policía. Al entrar en la habitación, en primera instancia, observaron que la cama estaba hecha de una manera demasiado meticulosa. De hecho, Linda rara vez hacía la cama, pero faltaba la funda de la almohada y en la sábana de abajo había una pequeña mancha de sangre que tras ser analizada sería del mismo tipo sanguíneo que el de ella. También encontraron su camisón cuidadosamente colgado en el armario y estaba manchado de sangre y además faltaba ropa. Al registrar la casa también descubrieron que una de las puertas estaba abierta cuando siempre se aseguraban de cerrarla. En un principio la policía no tenía muy claro si Linda había sido víctima de algún ataque, por lo que no recogieron muestras de huellas, ni fibras, cabellos, nada de nada. Pero después de atar cabos se dieron cuenta de que un intruso había entrado en el piso. Obviamente había desnudado a Linda, le había quitado el camisón, lo había colgado en el armario, había cogido ropa del armario, la había envuelto con la sábana que faltaba, hecho la cama meticulosamente, incluso las esquinas metidas en plan como si fuera un hospital, un hotel, algo de profesional, y la había sacado de casa de manera muy sigilosa. Un año más tarde fue hallado su cuerpo semienterrado en una montaña cercana a la Universidad de Washington. Durante toda esa primavera y verano hubo más desapariciones repentinas e inexplicables. Incluso se podía ver similitudes entre los casos. El aspecto de las víctimas era muy parecido: blancas, delgadas, solteras, pelo largo y con raya en medio. Vestían pantalones en el momento de la desaparición y además siempre eran vistas por última vez en la noche. La policía interrogó a varios estudiantes universitarios y les hablaron de un hombre muy raro que rondaba el campus y que llevaba una escayola en el brazo y otras veces en la pierna. Algunos decían que lo habían visto recogiendo libros que se le habían caído al suelo y pidiendo ayuda a las estudiantes, y otros decían que lo habían visto en el aparcamiento del campus y que pedía ayuda con su coche, un Volkswagen Escarabajo que parecía que no arrancaba. Dos de las chicas que habían desaparecido fueron vistas por última vez por la zona en la que había estado ese hombre con escayola. En agosto de 1974, en el Parque Estatal del Lago Sammamish de Washington, encontraron los restos de algunas de las chicas desaparecidas y dos de ellas fueron identificadas posteriormente. Para la policía fue una ardua misión el poder identificarlas. Encontraron mechones de pelo de varios colores, un par de cráneos, el hueso de una mandíbula y 5 fémures. La chica que identificaron había desaparecido el 14 de julio. Las chicas en plural. Las dos se llamaban Janice Ott, de 23 años, y Denise Naslund,
no he encontrado la edad de Denise, pero también era joven. Las últimas personas que vieron a Janice fueron una pareja que estaba de picnic y recordaban a un joven muy guapo que se acercó a ella, y por lo que pudieron escuchar de la conversación, el joven se llamaba Ted. Y como llevaba el brazo escayolado, no podía subir su barco en el coche, así que le pidió ayuda a Janice y ella accedió. Fue la última vez que la vieron con vida. Denise Naslund pasó la tarde del 14 de julio con sus amigos y su novio, cuando fue al baño del parque, y nunca más volvió a donde estaban esperándola. Dos chicas dijeron que un hombre joven con el brazo escayolado les pidió ayuda para subir su barco al coche, pero que les fue imposible ayudarlo. Probablemente Denise se cruzó con Ted después de esto y sin dudarlo lo ayudó, lo que terminó en un final muy desafortunado. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá, y su cuerpo fue hallado junto a otro en octubre. El 11 de febrero, Nancy Wilcox, de 16 años, desapareció y nunca más fue encontrada. El 12 de marzo, Donna Mason, de 19 años, desapareció mientras iba a un concierto de jazz en el campus universitario. El 17 de abril, Susan Racour, de 18 años, desapareció mientras paseaba por los jardines del Central Washington State College. El 17 de mayo, Roberta Parks, de 20 años, había quedado con sus amigas para tomar café, pero nunca llegó. Un hombre con el brazo escayolado le pidió ayuda para subir unas cosas a su coche y jamás fue vista de nuevo. 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, salía de la taberna Flam de Burien, en Washington. Le dijo a sus amigos que iría a Sun City, California, haciendo autostop. La última vez que fue vista estaba hablando con un hombre que tenía el brazo en un cabestrillo, pero hasta que no pasaron 20 días, nadie denunció su desaparición. Nunca llegó a Sun City. El 11 de junio, Jogan Hawkins, de 18 años, pertenecía a la fraternidad de Kappa Alpha Zeta de Seattle. Desapareció tras despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para preparar un examen de castellano. Nadie volvió a verla tampoco. 18 de octubre, Melissa Smith era la hija del sheriff local. Fue secuestrada y asesinada cuando iba camino a casa de una amiga donde iba a dormir esa noche. Su cuerpo fue hallado 9 días más tarde en Summit Park. 30 de octubre, Laura Amy, de 17 años, volvía de una fiesta de Halloween cuando fue secuestrada. Su cuerpo apareció en los montes de Wasatch con la cabeza golpeada por un objeto metálico y también había sido violada. Todos los cuerpos habían sido violados. Es escalofriante como cada vez iba teniendo periodos de enfriamiento más cortos. Pasó de una víctima al mes a semanas, e incluso hemos visto que en julio fueron 2 víctimas en un mismo día. Pero sabemos que a medida que un asesino en serie avanza en su carrera delictiva, se cree intocable y termina cometiendo errores. El 8 de noviembre cometió su primer error, lo que marcaría el inicio del final de su sangrienta carrera. Carol Darronch estaba en el Fashion Place Mall de Murray, Utah, y Ted se acercó a ella haciéndose pasar por un policía. Le dijo a Carol que alguien le había intentado robar el coche y que lo acompañara a comisaría a hacer el informe. Ella, confiada, se subió al coche con Ted y tras avanzar unos metros, frenó de golpe, sacó una pistola para amenazarla e intentó esposarla. Carol luchó con todas sus fuerzas y le golpeó la cara, abrió la puerta del coche y se tiró sin pensarlo. Un conductor que pasaba por allí la llevó a comisaría y les dio a los oficiales su declaración, la descripción del hombre que la había atacado, el coche que llevaba e incluso pudieron detectar el grupo sanguíneo de Ted tras tomar muestras del ataque. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del parking del Instituto Beaumont cuando iba camino a reunirse con sus padres para ver una obra de teatro. Un mes más tarde, un hombre denunció a la policía que la noche en la que Debbie desapareció, vio un Volkswagen de color claro, probablemente beige, salir a toda velocidad de ese mismo parking.
Cambiamos de año a 1975 y también cambiamos de escenario. Ahora estamos en las montañas de Colorado. De hecho, ya hemos visto que Ted se iba moviendo para que no lo cogieran. 12 de enero de 1975. Karin Campbell, de 23 años, va con su novio, que es médico, Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen. Mientras estaban en el salón del hotel, ella volvió a la habitación para coger una revista, pero nunca volvió al salón. Raymond y sus hijos esperaron unas horas y denunciaron su desaparición. Un mes después, un obrero encontró el cuerpo de Karin en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel. Había sido golpeada de una manera brutal y violada. 1 de marzo, encuentran en una zona boscosa de los montes Taylor un cráneo. Era de Brenda Ball. Tras hacer un reconocimiento de la zona, encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Racour, Roberta Parks y Donna Mason. 15 de marzo, Julia Cunningham, de 26 años, va camino a una taberna en Vail y nunca más fue vista, y su cuerpo no fue encontrado. 6 de abril, Denise Oliverson, de 25 años, ha discutido con su marido, así que decide ir a visitar a sus padres, que viven en Grand Junction. Nunca llegó a casa de sus padres y tampoco llegó a su casa. Desapareció y su cuerpo nunca fue hallado. 15 de abril, Melanie Colley, de 18 años, cuando volvió del colegio desapareció y un obrero encontró su cuerpo el día 23 de ese mismo mes. Tenía las manos atadas, la habían golpeado con una barra de hierro y había sido estrangulada con una funda de almohada, además de violada. Ahora, aparte de golpearlas brutalmente y violarlas, pues también las estrangulaba con prendas de ropa o telas. 1 de julio, Shirley Robertson, de 24 años, viajaba haciendo autostop. Sus amigos llevan varios días sin saber nada de ella. Algunos testigos dicen que la vieron hablando en una gasolinera con un hombre. El 24 de agosto, su cuerpo fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina que estaba cerca de Georgetown. Gracias a los testigos que habían reunido la policía del hombre extraño, cerca de las zonas donde habían desaparecido muchas de las mujeres, hicieron un retrato robot del posible asesino, que se hacía llamar Ted, y cuando una amiga íntima de Elizabeth vio el retrato del asesinato de Melissa Smith en el periódico y vio el retrato del posible asesino, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Parecía que era Ted Bundy. En el fondo, Elizabeth debía saber que su amiga tenía razón. No solo su novio se parecía al del boceto, también tenía un Volkswagen muy parecido al que habían descrito los testigos, y ella había visto muletas en su habitación, aunque nunca Ted se había lesionado. Elizabeth relata en su libro que llamó de manera anónima al Departamento de Policía de Seattle en agosto de 1974 y que declaró que su novio podía estar involucrado en los casos recientes de asesinato, y volvió a llamar ese mismo otoño para dar más información y ayudar a los investigadores con el caso. También proporcionó fotos recientes de Ted para que las mostrara a los testigos, pero no lo reconocieron y el informe de Elizabeth finalmente fue archivado, por lo que descartaron a Bundy como sospechoso hasta pasados unos años. Además, Ted cambiaba continuamente de aspecto. Se cortaba el pelo, se cambiaba el peinado, se ponía ropa diferente para ir despistando. El 16 de agosto de 1975, el sargento Bud Hayward estaba patrullando a las afueras del condado de Salt Lake cuando vio un Volkswagen color canela pasando frente a él. Conocía muy bien la zona y a casi todos los residentes de esa zona, y no recordaba que nadie tuviera un coche así. Cuando se acercó para ver mejor la matrícula del vehículo, el conductor del Volkswagen apagó las luces y salió a toda velocidad. El sargento empezó a perseguir el vehículo y el coche se saltó 2 señales de stop antes de parar en una gasolinera cercana. Bob se paró detrás del sospechoso y el conductor se bajó del coche y se acercó a su ventanilla. Entonces le pidió su matrícula y el carnet de conducir, que estaban a nombre de Theodore Robert Bundy. Cuando revisaron el coche, vieron que faltaba el asiento del pasajero y además encontraron una palanca, un pasamontañas, una cuerda, esposas, alambre y un punzón.
Bundy fue arrestado de inmediato por sospecha de robo, pero poco después de detenerlo empezaron a haber conexiones entre él y el hombre que atacó a Carol Darronch. Las esposas eran de la misma marca que había usado el ataque de Carol, y además el coche encajaba con la descripción que ella había dado. También sospechaban que era responsable del secuestro de Melissa Smith, Laura Amy y Debbie Kent. Los casos tenían demasiadas similitudes como para ignorarlas, pero sabían que necesitaban muchas más pruebas para crear un caso en contra de Bundy. El 2 de octubre, Carol Darronch, junto al director de obra de teatro del Instituto de Beaumont y un amigo de Debbie Kent, fueron citados a una rueda de reconocimiento de 7 hombres en una comisaría de Utah. Carol, sin dudarlo, eligió a Ted como su atacante, y el director de obra y el amigo de Debbie también lo reconocieron como el hombre que habían visto deambular por el auditorio la noche de la desaparición de Debbie Kent. Durante el otoño de 1975, los investigadores contactaron con Elizabeth para que les diera cualquier información sobre su novio. Creían que ella podía tener la clave de dónde estaba en ese momento, sus hábitos y la personalidad de Bundy. Todo lo que les contó ayudó a los investigadores más tarde a relacionarlo con otras víctimas. Después de entrevistar durante varias horas a Elizabeth, decidieron ir a California a entrevistar a la primera novia de Ted y descubrieron que las dos relaciones se habían solapado y que cuando había mantenido esas relaciones sentimentales, pues ninguna de las mujeres tenía ni idea de que estaban saliendo con el mismo hombre al mismo tiempo, por lo que Bundy llevaba una doble vida, o era triple. El 23 de febrero de 1976, Ted fue a juicio por el secuestro de Carol Darronch. Se mostró totalmente relajado en la sala del tribunal, con la confianza de que sería declarado inocente de los cargos que se le imputaban. Total, según él, no había pruebas contundentes para condenarlo. Finalmente, el 30 de junio fue condenado a una pena de 1 a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Durante su estancia en prisión, Bundy fue sometido a una evaluación psicológica solicitada por el tribunal previamente. Los psicólogos consideraron lo siguiente: no era ni psicótico ni neurótico, ni víctima de una enfermedad cerebral orgánica, ni alcohólico, ni adicto a las drogas, ni padecía un trastorno del carácter o amnesia, ni era un desviado sexual. Los psicólogos concluyeron que tenía una fuerte dependencia de las mujeres y dedujeron que esa dependencia era sospechosa. Tras una evaluación más profunda, concluyeron que Ted tenía miedo a ser humillado en sus relaciones con las mujeres. Recordemos que se enteró de que que su hermana era su madre, que sus abuelos no eran sus padres, que había sido abandonado por su padre, que además su novia, su primer amor, lo abandonó. En eso sí que tenían razón, pero en que no era un desviado sexual, que no era un psicótico, ni un neurótico, ni tenía una enfermedad, estaban totalmente equivocados. Pero tenemos que tener en cuenta de que Ted había estudiado psicología, o sea, eran psicólogos hablando con un psicólogo y se había matriculado con honores, o sea, era muy buen estudiante y muy inteligente. Durante su estancia en prisión, los investigadores aprovecharon para buscar pruebas en el coche de Bundy que pudieran relacionarlo con los asesinatos y encontraron cabellos que fueron examinados por el FBI y que resultaron ser de Campbell y Smith. El examen de los restos de Karen Campbell mostró que su cráneo tenía marcas que coincidían con la palanca que habían encontrado en el coche de Ted. La policía de Colorado presentó cargos contra Bundy por el asesinato de Karen Campbell el 22 de octubre de 1976 y en abril de 1977 fue trasladado a la cárcel del condado de Garfield en Colorado para esperar el juicio por ese asesinato. Durante la preparación de su caso, Ted consideró que su abogado era un inepto e incapaz y finalmente lo despidió, considerada que con su experiencia en derecho podía hacer mejor trabajo que él, y asumió su propia defensa en el caso. Estaba totalmente convencido de que ganaría el juicio que estaba programado para el 14 de noviembre de 1977.
le concedieron un permiso para ir de vez en cuando a la biblioteca del Tribunal de Aspen para preparar pues, su propia defensa. Pero lo que no sabía la policía es que realmente estaba planeando una fuga. Observó todo, se dio cuenta de que había poca vigilancia en la biblioteca, miró cada una de las puertas, de las ventanas, de las salidas, y un día se escondió detrás de una estantería que tenía una ventana detrás y saltó. Saltó por la ventana, corrió campo a través, robó un coche para seguir con su huida, pero a los 6 días volvió a ser capturado. Cuando el juicio empezó, le ofrecieron a Ted hacer un trato donde se declarara culpable, algo que le pareció tentador, pero claramente él negaba todo y decía que era inocente y que estaba siendo la cabeza de turco de alguna trama oculta. Solo iba a aceptar que lo pusieran en libertad, no que lo inculparan de un asesinato. Mientras todo el entramado legal seguía transcurriendo y se decidía cuál iba a ser la condena de Bundy, empezó a urdir otro plan de huida, el cual le llevó muchísimo tiempo. Dejó de comer solo lo justo para mantenerse vivo y acumulaba libros y más libros de la biblioteca en su celda. Cualquiera diría que estaba totalmente deprimido y que únicamente quería morirse, pero lo que había detrás de todo esto desencadenó otra oleada de crímenes. Sabemos que era muy observador y astuto, la mente de un psicópata de su clase lo amerita, y se dio cuenta de que los barrotes de la prisión donde estaba tenían un espacio entre ellos considerablemente amplio, más que el de otros lugares. Así que pensó que si adelgazaba, entonces podría caber entre los barrotes, y no se equivocaba. Bajó 20 kilos y esperó hasta la celebración del Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1977, para amontonar en su cama los libros que había acumulado y taparlos simulando que era él durmiendo. Entonces se escurrió entre los barrotes de su celda y así prosiguió por todos los de la prisión hasta que se escapó y volvió a ser libre. Cuando los vigilantes se dieron cuenta, podían decir vaya sorpresa para empezar el año 1978, y para cuando se percataron, Bundy ya estaba en Chicago a más de 100 kilómetros de distancia. Y utilizó un nombre falso y consiguió algún trabajo de poca monta para ir sobreviviendo, pero no habían pasado 15 días y se volvió a dejar llevar por sus oscuros impulsos. La noche del 14 de enero de 1978, en la hermandad de Chi Omega, sobre las 3 de la madrugada, Nita Neri, acompañado por su novio, llegó a la casa de la hermandad, y al llegar a la puerta vio que estaba abierta de par en par. Era algo raro. Cuando entró empezó a escuchar ruido como si alguien estuviera corriendo en las habitaciones de arriba, y de repente, como cada vez se escuchaban esos pasos dirigirse hacia la escalera donde estaba ella, asustada se escondió detrás de una puerta y vio como un hombre que llevaba un pasamontañas azul iba cargando con un bulto grande envuelto con una sábana, bajando las escaleras y saliendo a toda velocidad por la puerta. El primer pensamiento de Nita, como el que tendríamos cualquiera de nosotros, es que habían entrado a robar en la hermandad, así que subió corriendo y fue directa a despertar a su compañera de cuarto. Nancy, se llamaba Nancy, y le explicó lo que acababa de presenciar. Las dos, sin saber qué hacer, decidieron que lo mejor era hablar con la encargada de la casa y de la hermandad. Pero antes de que llegaran a la habitación de ella para contárselo todo, otra compañera salió tambaleándose de su habitación. Era Karen, y tenía toda la cabeza empapada de sangre. Nancy se quedó socorriendo a Karen y Nita fue corriendo a despertar a su superior. Empezaron a revisar todas las habitaciones, pero no estarían preparadas para lo que encontrarían. Entraron en la habitación de otra compañera, Katy, y la encontraron totalmente cubierta de sangre y su cráneo abierto por los golpes que había recibido. Mientras tanto, Nancy llamó a la policía, histérica por toda la situación que estaban viviendo. Cuando llegó la policía, encontró a 2 chicas tumbadas en su cama sin vida. Las habían atacado mientras dormían, no tenían ninguna herida defensiva,
por lo que las cogieron por sorpresa. Lisa Levy fue la primera en ser encontrada. La autopsia reveló que había sido golpeada con un tronco en la cabeza, violada y estrangulada. También tenía mordiscos en sus nalgas y en uno de sus pezones que había sido prácticamente arrancado. Su cuerpo también había sido agredido sexualmente con un bote de laca para pelo. Margaret Bowman, la segunda víctima, había sufrido una agresión muy similar y la única diferencia es que no tenía mordiscos en el cuerpo y había sido estrangulada con un par de medias que encontrarían en la escena del crimen. Y también la habían golpeado con tal brutalidad que tenía el cráneo astillado y una parte de su cerebro estaba expuesta. Esa misma noche, Bundy no se había dado por satisfecho y en tan solo 1,5 kilómetros, una chica se despertó al escuchar ruidos en el apartamento de al lado. Le pareció raro que su amiga que su vecina estuviera montando ese escándalo a las 4 de la madrugada, cuando escuchó a Cheryl, su vecina, sollozando. Fue directa a despertar a su compañera de piso y llamaron al teléfono de la casa de Cheryl para saber si estaba bien, pero no hubo respuesta, por lo que llamaron a la policía inmediatamente. En menos de 5 minutos se personaron en el lugar. Recordemos que estaban a tan solo 1,5 kilómetros y entraron en el apartamento. Cuando empezaron a recorrer las estancias, encontraron a Cheryl sentada en la cama de su dormitorio. Tenía un golpe en la cabeza y se le estaba inflamando la cara. Estaba medio consciente y medio desnuda, pero estaba viva. A los pies de su cama encontraron una máscara. Los investigadores recogieron de los dos lugares muestras. Ted había dejado tras de sí un rastro ineludible. Recogieron sangre, esperma y huellas dactilares, pero por desgracia la mayoría de las pruebas fueron no concluyentes. La única prueba que les sirvió fue el cabello que habían en la máscara, en el pasamontañas, las marcas de los dientes en el cuerpo de Lisa y el testigo de Nita Neary. Pero no tenían más pistas y no tenían ni idea de quién era Ted Bundy. El 9 de febrero en Lake City, los padres de Kimberly Leach, de 12 años, llamaron a la policía. Su hija había desaparecido y la policía puso inmediatamente un operativo masivo para encontrar a la niña que había desaparecido en el recinto de su colegio. La última persona que la había visto era Priscilla, una amiga de Kimberly, que decía que la vio subir al coche de un desconocido. 8 semanas después, encontraron en un parque estatal de Suwannee, en Florida, el cuerpo de la pequeña Kimberly. Pocos días después de su desaparición, un hombre que conducía una furgoneta blanca se acercó a una niña de 14 años. Le dijo que era bombero y le preguntó si había algún colegio en la zona. A ella le pareció raro que, si era bombero y estaba de servicio, fuera vestido con ropa normal de calle. Su padre era jefe de los detectives del Departamento de Policía de Jacksonville y le había remarcado mucho que no se fiara de desconocidos. En ese momento llegó su hermano, que la iba a recoger, y al ver la situación le dijo que subiera al coche y siguió a la furgoneta para apuntar la matrícula. Cuando le contaron eso a su padre, decidió comprobar a quién pertenecía esa matrícula y era de Randall Reagan, así que fue a hacerle una visita. Randall le dijo que le habían robado las matrículas, pero que ya había sacado unas nuevas. Poco después se enteró de que la furgoneta que habían visto sus hijos también era robada. Todas sus alertas saltaron y se hizo una idea de quién podía ser, por lo que llevó a sus hijos a la comisaría para enseñarles unas fotos, entre las cuales estaba la de Ted Bundy. Los dos inmediatamente lo identificaron como el hombre de la furgoneta, pero nuestro protagonista ya se había deshecho de ella e iba hacia Pensacola, Florida, con otro coche robado. En esta ocasión robó un Volkswagen Escarabajo de color naranja y la siguiente escena se os hará familiar. El 15 de febrero, el agente de policía David Lee estaba patrullando la zona oeste de Pensacola cuando vio el coche aparcado y se le hizo muy raro que no era de esa zona. Comprobó la matrícula y descubrió que era un coche robado. Encendió las luces y empezó a perseguir el coche, pero Bundy, sin pensarlo, emprendió la huida y paró de golpe. Entonces David le pidió que bajara del vehículo y pusiera las manos sobre el capó.
Cuando ya lo tenía casi esposado, Ted se dio la vuelta, le agredió y salió corriendo. Entonces David le disparó y Bundy se tiró al suelo fingiendo que le había dado, y cuando el agente estuvo lo suficiente cerca, lo volvió a atacar. Por suerte, Lee consiguió reducirlo y esposarlo para llevarlo a comisaría. Por fin habían atrapado al escurridizo Ted Bundy. Ted Bundy se enfrentó a 2 juicios por asesinato. El primero el 25 de junio de 1979 en Miami, Florida, que se centró en los ataques a las hermanas de la Hermandad de Chi Omega, y el segundo en enero de 1980 en Orlando, Florida, por el asesinato de Kimberly Leach. En ambos juicios fue declarado culpable. Incluso en el juicio de Kimberly Leach, la defensa presentó 65 testigos que conectaban directa o indirectamente a Ted con Kimberly el día de su desaparición. El día 9 de febrero, cuando empezó el juicio de sentencia, Ted hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Mientras la defensa interrogaba a Carol Ann Bone, que era pareja de Bundy en ese entonces, Ted le preguntó si quería casarse con él, a lo que ella respondió: sí quiero. Según la ley de Florida, la promesa verbal hecha bajo juramento es suficiente para hacer oficial el matrimonio, por lo que ahora eran marido y mujer. Poco después, nuestro exnovio fue condenado a la silla eléctrica por tercera vez en menos de un año. Y su luna de miel la pasaría solo en el corredor de la muerte de la prisión de Rayford en el estado de Florida. Carol lo apoyó completamente y lo visitaba con regularidad. Incluso se quedó embarazada y dio a luz a una niña, Rose Bundy, el 24 de octubre de 1982. Incluso entre rejas formó una familia. Esto no desanimó a Bundy, que recurrió varias veces sus sentencias e incluso contrató a diferentes abogados. La primera fecha de ejecución está prevista para el 4 de marzo de 1986, pero apelación tras apelación, finalmente fue dictada la ejecución para el 17 de enero de 1989. Sin duda, ganó tiempo de vida. En último momento, Ted decidió confesar todos sus crímenes al investigador jefe de la División Criminal del Fiscal General del Estado de Washington, el Dr. Bob Keppel. Había sido su asistente durante un breve periodo de tiempo en el que le ayudó en la búsqueda del asesino de Green River a mediados de los 80, y confiaba completamente en él. El Dr. Keppel fue con una grabadora y lo que escuchó le impactó profundamente. Bundy guardaba algunas cabezas de sus víctimas como trofeo en sus casas. Todos sabemos, ya lo hemos visto en casos anteriores, que habitualmente los asesinos guardan trofeos para recrear los crímenes durante un tiempo, y cuando ya no sienten esa excitación vuelven a matar. Además, también practicaba la necrofilia con algunos de los restos de sus víctimas. Como relataría posteriormente el Dr. Keppel en su libro The Riverman, Ted Bundy and I Hunt the Green River Killer, el comportamiento de Ted podría describirse mejor como necrofilia compulsiva y perversión extrema. Esta compulsión lo llevó a matar, según los recuentos oficiales, a 36 víctimas, pero Keppel afirma que Ted probablemente fue responsable de la muerte de al menos 100 mujeres. El 24 de enero de 1989, aproximadamente a las 7 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica, poniendo fin a uno de los asesinos en serie más prolíficos del siglo pasado y además más mediáticos. Todo el juicio de Ted Bundy fue transmitido, aparte de en Estados Unidos, en todo el mundo. No había nadie que no supiera quién era Ted Bundy. Bueno, curiosos, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado un domingo más. Podéis ver imágenes del caso y otras cositas interesantes en nuestras redes sociales. Os dejo los enlaces en la caja de descripción para que nos sigáis. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejarme tus comentarios con lo que te ha parecido el caso, tus opiniones y otros casos que os gustaría escuchar. Nos vemos la semana que viene en un episodio más.